que estás a punto de escuchar no es un medicamento, es un podcast. Por favor, lee atentamente las instrucciones si las encuentras. No nos hacemos responsables de las opiniones aquí vertidas por las personas entrevistadas. Si resulta que tienes una empresa y oyes por el podcast, que ya sea casualidad, que no hablan bien de ella, pues te jodes. Trata mejor a tus empleados. Aquí comienza Tu curro me mola. Hola, Custodio. Buenas, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Lo primero, darte las gracias por darme esta oportunidad, que para darnos un poco a conocer. No, hombre, gracias a ti. Siempre gracias a vosotros, ¿vale? Por abriros a contar vuestra historia. Bueno, Custodio, ¿cuántos años tienes? 42 cumplo este año, en septiembre. 42 cumples en septiembre. ¿Dónde te encuentras, Custodio? Estoy en Pegalajar, en Jaén, en un pueblecito en la sierra, que quieras que no, vamos, pasamos calor, pero aquí por las noches hace fresquito, por lo menos, al estar en la sierra. Vale, entonces estás en Jaén, en España. ¿Qué temperatura tenéis ahora mismo? Pues ahora mismo unos entre 30 casi 40 grados, podría decirte. Ostras, pues No sí. no lo sé exactamente, pero aquí pega fuerte de día. Sí pega, sí. Bueno, me dices que tienes 41 años. ¿Con qué edad empezaste a trabajar? A trabajar con 16 años. Con 16 años dejé la escuela y ya me dijeron, esto hay que trabajar, hay que hacer algo. ¿Qué recuerdas de ese primer trabajo? Y pues la verdad es que lo recuerdo muy bien y es una cosa que se me ha quedado grabada porque ese primer trabajo pues fue una escuela taller de jardinería. Una escuela taller de jardinería. ¿Cómo es eso de la escuela taller? Cuéntame. Digamos, era como tú tenías tu módulo, era como una especie de módulo de FP, nada más que tú tenías tu parte de teórica y tu parte de práctica. Vamos, teórica te daban clases y luego en la práctica te iba a arreglar los jardines del pueblo. Entonces sí continuabas estudiando. Claro, era claro, por eso era escuela, por eso se llamaba escuela taller, digamos. Vale, entonces tú no dejaste los estudios a los 16, tú empezaste a estudiar eso. Sí, sí, bueno, pero eso fueron 6 meses, que después de eso ya me fui, digamos, a una carpintería y ya empecé lo que era trabajar. 6 meses. ¿Y qué pasa? ¿Que no te gustaba estudiar o qué? No, que era una escuela taller que duraba 6 meses. No, si me refiero a ti, de no haber continuado estudiando. Es que, vamos, es complicado, porque en su momento no me gustaba estudiar, pero cuando quise estudiar ya era tarde. Claro. Digamos, cuando ya apreté en el último curso, ya me dijeron, ahora ya no, ahora ya a trabajar. Claro. Bueno, entonces empiezas en la escuela taller, que me dices que os dan mitad teoría, mitad práctica, básicamente para enseñaros lo que es el oficio, ¿no? De jardinero. Claro. Y termina ese curso y no te gusta la jardinería. No, que cuando terminó, pues mi hermano estaba en una carpintería, me dijo que hacía falta gente y pues allí que me fui a trabajar. ¿De qué año estamos hablando, Custodio? A ver si lo calculo, porque tendría 17, 18 años en el 2000 y poco. ¿Cobraste en pesetas o en euros? En pesetas cobraba. Entonces sería en el 1990 y para abajo, porque en el 2000 sabes Claro. tú que entró el euro. Sí, pero como estaba todavía el cambio y ese Sí. rollo. Tenemos ese lío ahí. Oye, ¿recuerdas el primer salario? Sí, claro. En 20.000 pesetas. 20.000 pesetas de la época, jolín. Con 17 años. Sí, con 17 años. Claro, pero eso era en la carpintería. Eso era la carpintería. ¿Y qué hacías en la carpintería? ¿Cuál era tu función? Básicamente, como yo era el último que había entrado, barrer, cargar la furgoneta, ayudar, vamos, de peón el más bajo. Porque era una carpintería tipo ebanistería, tipo de montar puertas, armarios y esas cosas. Sí, de montar puertas, montar muebles, y era pues como una carpintería familiar, porque estaban los dos jefes, que eran socios, mi hermano, otro muchacho y yo, Ajá. que no éramos muchos. ¿Y te gustaba? La verdad que sí, me gustó mucho. Estuve, creo que fueron un par de años, Ajá. y luego después de ese par de años salió otra escuela taller de carpintería, que esta duró 2 años. Y esta la hice, Ajá. y en esta escuela taller pues me saqué el graduado escolar
y me saqué el FP de carpintería. Qué bueno, qué bien, ¿no? A la vez que estudiaba y trabajaba y cobraba un sueldo, pues me saqué mi estudio. O sea que ibas al taller por la mañana y a estudiar por la tarde. No, tú ibas allí y tenías por la mañana tus horas de estudiar, digamos, en la escuela taller, Sí, y a las 11 o las 12, pues te ibas al taller y hacías cosas de práctica. pero dejaste el trabajo, ¿no? El trabajo con tu Sí, hermano dejé el vale. trabajo y me fui a la escuela taller, básicamente por tener un título, por tener un algo. No, hombre, y aprenderías, ¿no? Aprenderías bastante el Claro, oficio. y aprendí bastante el oficio, eso mismo. Claro. Oye, Custodio, ¿tú hiciste la mili? No, me pilló el último reemplazo, el primer reemplazo que no la hizo. Jolín, qué suerte tuviste, ¿no? El primerico. Vamos, que es que llegó mi año, porque mi hermano, que es 2 años mayor que yo, la hizo objeción de conciencia, que la hizo en la biblioteca del pueblo. Y a mí me pilló el primer año que no la hicimos. Vaya, pues mira, eso que te ahorraste. Vale, entonces acabas la formación en la escuela taller ya de carpintería, ya se supone que conoces bien el Sí, oficio. ¿Y qué sí, haces? sí. ¿Qué haces luego? Pues ya de allí estuve haciendo práctica en una carpintería y en esa misma carpintería me quedé otro par de años, 3, en la misma que hice las prácticas. Pero que no era la misma en la que empezaste a trabajar, era otra. No, era otra. Ujú. Ahí ya cobraba en euros En euros, y sí. además creo que eran 600 y pico, 700 euros. Bueno, Y ahí ya subí de rango, ya hacía más trabajo, hacía cosas diferentes, claro, ya teníamos más maquinaria porque era una carpintería más automatizada. más moderna. Sí, porque esta se dedicaba a hacer, digamos, las ventanas Ujú. y tenía su máquina que hacía las morduras y todo esto, vamos. Ajá. Cada vez que se rompía la máquina tienen que venir de Italia a arreglarla, Joder, aunque fuera apretado un tornillo. madre mía. Claro, claro. ¿Qué Sí, te iba a sí, decir? eso era. ¿Qué te iba a decir? ¿Tu pueblo es muy grande, Custodio? Sí, mi pueblo son 10.000 habitantes. Bueno, el pueblo donde yo nací, donde yo nací y me crié, son más de 10.000 habitantes. Claro, te iba a decir, digo, porque con tanta carpintería, digo, tiene que ser grande. Y además es un pueblo muy conocido. Vamos, es conocido porque es Huetortájar el pueblo, ¿Cómo? Huetortájar, en Granada. Ajá. Es conocido por el espárrago rojo y es conocido por el espárrago verde, que es denominación de origen de allí del pueblo. O sea que tú no naciste en Jaén, naciste en Granada. No, yo nací en Granada. Ah, vale, vale. No, es que estaba pensando que habías nacido en Jaén y que seguías allí en Jaén. No, yo nací en Granada y viví allí pues, hasta los 35 años, 34, 35. Ujú. Vale, vale, vale. Y luego pues ya me vine aquí a Jaén. Vale, tranquilo, ya llegaremos Pero esa hora ya ya llegaremos. llegaremos a la mudanza. Vale, Sí, ya entonces, llegaremos. ya vas a este segundo taller, ahí ya te dan un poco Sí, de carril, o sí, sea, ya ahí, te hacen oficial y demás, aprendes el oficio bien. ¿Cuánto tiempo estás trabajando ahí? ahí estuve un año y medio, 2 años estuve. O sea, que te duran poco los talleres a ti. Sí, me duraba un poco, pero ahí es que el jefe era un poco especial. ¿Por? Porque era el típico jefe que te iba con el látigo. No me digas. ¿Y eso? ¿Sabes tú los jefes estos que van con el látigo de venga, vale, venga, dale, venga? Y además tenía un dicho que te decía, venga, vamos, que te duerme en el bigote de una gamba. Que te duerme en el bigote de una gamba. ¿Pero era buen tío o era mal tío? No, era bastante apretado. Bastante insoportable, Sí, ¿no? sí, bastante, bastante. Él solo aparecía en el taller para meter prisa, para pegar 4 voces y se iba. Joder, pues para eso que se quede en casa. Vamos, que la gente en el taller le duraba poco. Claro, claro. ¿Y luego qué hiciste? Pues luego, a la de que me salí, pues en cuestión de una semana vino otro carpintero a buscarme, otro hombre, Sí, sí. y ya me fui con esto a trabajar, pero ahí estábamos él y yo. O sea, sé que ahí yo ya era oficial, como tú dices, y ya hacía yo todo el trabajo con él, que íbamos mano a mano. Pero con taller. Sí, sí, sí. Teníais un tallercito y hacíais las cosas y las Y montabais. él tenía su tallercito y yo iba con él, yo tenía mi buen sueldo y trabajaba con él, Ajá. íbamos mano a mano los dos. Qué bueno, qué Y bueno. ahí estuve hasta que él, porque a los 2 años o así, él decidió montar una academia de formación Ajá. y ya pues cerró la carpintería. Jolín. Qué tío, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tenías tú ahí? ¿Ya 26, 27? Menos 23, sí, 23, 24, sí, por ahí, por ahí. 24. Ujú. Sí, más o menos.
¿Y qué hiciste luego, tío, cuando cerró este hombre? ¿Por qué no te fuiste con él a la academia? Porque claro, la academia ya la llevaba él. Él era pedir cursos y él en un principio la controlaba él, digamos que la llevaba él solo. Sí, 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 sí. Él me dijo, si en un futuro cojo un curso de carpintería, te llamo a ti de profesor. Pero yo tardé en buscarme la vida. Vamos, yo en mi casa siempre he tenido claro que somos 4 hermanos, yo era el más pequeño y que el sustento no podía faltar nunca. Hombre, claro. Que no te podías quedar parado. Que eso es importante, lo de comer, ¿eh? Eso es muy importante. Es muy importante, muy importante. Además, tenemos la fea costumbre de comer varias veces al día, ¿eh? Sí, 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 igual que de beber agua y de respirar. Bueno, entonces, ¿qué hiciste luego? Pues luego a la semana o por ahí, mi hermano mayor, que es ingeniero de telecomunicaciones, Ajá. estaba trabajando en una empresa y me dijo que si quería ir de aprendiz de instalador de antenas, de telecomunicaciones. Y ahí que me fui. De instalador de antenas. Sí, de parabólicas, de antenas de televisión y demás. ¿Y tú qué sabías de eso? Pues nada, otra vez aprender un nuevo oficio. ¿Y qué era? ¿Qué tenías que hacer? ¿Cómo funcionaba un día allí? Ahí pues funcionaba un día, porque él trabajaba en un almacén, pero el almacén a la vez era instaladora. Entonces, lo mismo me tocaba día de almacén, que era preparar paquetes, preparar envíos, que lo mismo me decían, vete con el instalador, que tenéis que ir a una casa a arreglar una antena. Y vamos, pues si había que meter cable, pues metíamos cable, que había Ajá. que subirse al tejado y ya, pues fui aprendiendo el oficio. ¿Y te subías a los tejados también? Sí, 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 sí. ¿Y qué tal llevas eso de la altura y eso? Ahora mal, en ese momento me gustaba, ahora lo llevo bastante mal. Que en ese momento te gustaba. Sí, sí, sí. Y ahora Ahora explicaré ahora explicaré por qué lo llevo mal, pero eso ahora llegaremos. no, no, explícamelo ya. No, esto no lo cortamos aquí. No, Dime, dime. no, porque luego ya con el tiempo, ya después de la antena y demás, estuve trabajando varios años en la cooperativa de mi pueblo, los espárragos, y allí la cooperativa, pues poco a poco se me fue haciendo un problema de vértigo en de las cervicales, Ah, y ahora tengo un vale. problema de vértigo. Vale, bien. Macho, no omitas esa edad, pues que me dejas toda la charla en ascuas. Vale. No, porque digo, ahora cuando lleguemos a ese futuro, pues ya lo cuento. Pero que en Vale. ese momento, pues la altura me gustaba. Y además que los tejados, como es que sí, que algunos fueran los típicos tejados de teja, que tienes que ir atado, tienes que ir pero la mayoría eran terrazas. Ya planos, ¿no? Porque la mayoría, claro, iba a bloques donde está todo preparado, las antenas con su terraza, con todo. O sea, que era un suelo más. Sí. Ujú. Y la verdad que es un oficio muy bonito. A mí me gusta. A mí es de los oficios. Lo de antenista. Sí, 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 sí. Sí. Es un oficio muy bonito. A mí me gusta. ¿Y qué te gustaba más, salir a montar o quedarte en el almacén? A mí todo tiene lo suyo, porque yo, si me quedaba en el almacén, me ponía mi radio, que me ponía rock and roll, me ponía allí con marcha, preparas paquetes, preparas pedidos, preparas cosas, y Ajá. si salía a montar, pues te ibas con tu compañero, que si venga, vamos, montamos, acababas de montar, venga, vamos a tomarnos una cerveza, venga, vamos a montar otra, y Qué bueno. tenías ahí tus cosillas, todo tenía lo suyo. Era un trabajo chulo, ¿no? Sí, 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 era un trabajo muy chulo. Claro. ¿Y qué ibas, con tu hermano siempre o con quien te tocara? No, mi hermano estaba en la oficina, yo estaba con otro compañero, Ajá. con el compañero que me fue enseñando, que me enseñó el oficio. Vale. ¿Y de qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2009, 2010. Sí, 2009, 2010, más o menos. 2009-2010. Ahí fue cuando me compré mi primer coche, vamos. Anda, ¿qué coche te compraste? Es un Seat Córdoba. Un Seat Córdoba. Sí. Qué bueno, qué bueno. Vale, ¿cuánto duras en ese trabajo? En ese trabajo, pues duré unos 3 años hasta que mi hermano se salió de la empresa y detrás de él, pues se fue saliendo gente y al final, pues salimos todos. ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Que se torció la cosa o qué? Nada, que iba bien, vamos, la empresa estaba muy bien, tenían trabajillo y eso, pero eran un poquito piratas, porque era la típica empresa de, ahora tengo este nombre, ahora como no me va bien, doy de baja a la empresa, la cambio de nombre, doy de alta a otra empresa, dejo dinero a deber, no sé si sabes, si me Sí, entiendes. sí, te entiendo. Lo que no entiendo, si a vosotros eso os repercutía. No, a nosotros porque nos llevaba otro contrato de firmar con una empresa diferente. Entonces costaba que estábamos en una empresa diferente. Pero tú cobrabas todos los meses, te mantenían la antigüedad, todo en orden. Claro, pero llegó un punto en que ya digamos, ese tambalache o Sí, esa cosa ya no daba para más. ya no os gustaba, ¿no?
No, Y ya os empezaba a afectar a vosotros. claro, ya no empezaba a afectar a nosotros porque ya era en plan de, bueno, no te puedo pagar, la semana que viene te No, no, pago, no, no, venga, ahora te claro. pago un poco, y ya Claro, empezaban con esas tonterías y ya no, claro, si empiezan así ya malo, es cuestión de tiempo. claro. Vale, entonces son 3 años y medio, me dicen, ¿no? 3 años y Sí, 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 medio. sí, Y ya sí, marcha tu hermano y decides tú que, bueno, que sí, tu claro, tiempo haya terminado, ¿no? claro. Y ahora de ahí, fíjate que recuerde, a ver cuál fue antes, sí, de ahí ya empecé dos cosas. Una, que mi hermano me buscó un socio en Motril, entonces yo tenía que ir todos los días a Motril, que era a hora y media de mi pueblo, y venir, pero yo ya iba, Con tu SEAT sí, Córdoba. y yo ya, con mis a Córdoba, y yo ya iba de autónomo, pero yo todo lo que ganaba era para mí. Bueno, también tenías muchos gastos, ¿eh? Porque los autónomos pagan muchos Claro, impuestos, ¿eh? sí, 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 impuestos, comer, gasolina, pero aún así salía bien la cosa, Pero de antenista. de antenista, Vale, vale. con otro socio allí. Y aparte de eso, me asocié con un amigo y empezamos a montar un festival de música en mi pueblo. Toma ya. Pero eso era por ocio. Eso era ¿Festival? por ocio, ¿Cómo, por a ver, decir. eso me lo tienes que explicar, como festival de música. ¿Cómo se hace un Pues festival de música? eso es que nosotros dijimos, queremos hacer un festival, queremos hacer un concierto en el pueblo. ¿Pero a ti te gustaba eso? Sí, a mí me encantaba. El tema de la música y de la farándula y de la fiesta y todo eso. Claro, yo todos los fines de semana, si no estaba en un concierto, estaba en otro, si no estaba en otro, estaba siempre de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, de conciertos. Y los fines de semana en verano de festivales. Eso era, vamos, eso Pero era bueno, pan de cada día. tú eras consumidor de conciertos, pero como oyente. Pero de ahí a Sí, querer claro. organizar tú algo es porque tienes una vena un poco emprendedora, un poco... Sí, claro. Yo siempre he tenido una vena muy emprendedora, mucho, Ajá. mucho. Y pues dijimos, vamos a ver esto cómo lo hacemos. Pero eso con tu amigo del pueblo, un colega de Sí, allí que dices, oye, que vamos a sí, hacer uno. vamos a montar un festival. Lo primero que pensamos fue el nombre. Dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Y le pusimos Jalabalusa, como el de los Simpsons, Jalabalusa. como el festival de los Simpsons. Vale, pero hablasteis con el ayuntamiento. Sí, el ayuntamiento nos dijo que nos cedía, digamos, un espacio y el sonido. Digamos, nos ponía el sonido. Y nosotros, pues, nos teníamos que buscar la vida para todo lo demás. ¿Y qué era todo lo demás? Pues pagarle a los grupos, digamos, un mínimo. Primero tendríais que contactar. Claro, para contactar con los grupos era muy fácil. Yo tengo un amigo que tiene un amigo que tiene un grupo. Yo tengo un amigo que tiene un amigo que es DJ. Así, básicamente. Qué bueno. Básicamente. Pero ¿eran grupos ya conocidos o habríais el... No, grupos de estos que están empezando, porque nuestra idea era hacer un festival para apoyar la música emergente, digamos, para apoyar los grupos que están empezando. Bien, 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 bien. Y contactamos con varios grupos y le dimos nuestras condiciones, digamos, lo que podíamos acceder, que era pagarle gasolina, un bocadillo y un par de cervezas. Bueno, y la promoción, ¿no? En las redes Y la sociales y promoción, y la que promoción y demás. eso es mucho ya, ¿eh? Eso es mucho. Claro, claro. ¿Qué eran? ¿Grupos de la zona? ¿Grupos de alrededor de tu pueblo? Y empezamos en 2008 y vinieron un par de grupitos de Granada, uno de Málaga y otro de Marinaleda. Fueron Mm, los que de más lejos venían. Y pues eso, pues mi socio y yo dijimos, esto nos tenemos que buscar algo para que por lo menos le podamos pagar a los grupos. claro, Solución, ir por los bares y las tiendas del pueblo, pedirle 20 euros de patrocinio y hacer un cartelito con los logos de todos. claro, claro, sí, sí, es que Y es ya. así. Y así pues estuvimos con el festival que duró 8 años. ¡Ostras! ¡Qué bueno! 8 años. Y vamos, uno de esos grupos es ya conocido. ¿Quién es? Se llaman Expresidentes. No sé quién son ahora mismo, vamos. Es un grupo de rap metal que el cantante estará cantando con Defcon 2. Son grupos así alternativos. Toma ya. Rap metal. Madre mía, qué cosas. Y el cantante de este grupo pues está ahora con los Defcon 2, vamos, Sí, que sí, son, que son conocidos en el panorama ahora mismo de este estilo. Oye, qué guay, ¿no? Qué subidón. Sí, sí, y además, como a mí me gustaba más el rock, a mi socio le gustaba el rap, bueno, que a mí también me gustaba, pues traíamos de todos los estilos. Y al final, pues siempre algún DJ local. Sí, 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 sí. Qué Y al bien. final, pues montábamos una fiesta para los colegas que los flipa. Oye, ¿y recuerdas el primer concierto? Estarías nervioso, ¿no? Sí, mucho. El primer concierto estaba muy nervioso. Tendríais los ojos de todo el pueblo ahí encima de vosotros, como diciendo, mira Claro, los claro. chalaos estos la que quieren montar, ¿no? A ver cómo les sale. Y además el primer concierto nos lo pusieron en un parque céntrico del pueblo.
y aquello pues, fue un descontrol, pero estuvo muy bien. Pero ese primer concierto, ¿cómo lo promocionasteis? En 2008 había Facebook y poco más. Facebook, La radio, ¿no? 20, La radio de allí local habría. la radio local, pegada de carteles por todos sitios, Qué bien, qué bien. y básicamente eso. ¿Y vosotros sabíais algo de sonido para llevar el tema de las mezclas, de los equipos? No, eso, el ayuntamiento al ponernos el equipo de sonido, pues llevaba un técnico con él. Vale, os pusieron al técnico. Claro que nosotros era el tema de la barra y de controlar allí a la gente y demás. O sea, que se montaba barra también. Sí, sí, claro. Ahí estaba donde sacábamos algo de beneficio. No mucho, pero algo. ¿Y qué vendíais? ¿Bocadillos, Coca-Cola, cerveza? Bocadillos, Coca-Cola, cerveza, lo básico. Y a precios populares. Entrada gratuita y que viniera quien quisiera. Hombre, entrada gratuita, entre otras cosas, porque no había entrada. Claro. No había ni valla. O sea, era un parque y la gente se arrimaba y ya está. Sí, bueno, era un parque vallado, pero que sí, que era entrada gratuita. Ahí todos los años hacía entrada gratuita. O sea, que tuvo éxito. Sí, sí, bastante. Vamos, duró 8 años y la verdad que Me estuvo- refiero ese primer año, que o sea, que acabasteis el concierto Sí, sí. y esperando a ver qué os decían, a ver los del ayuntamiento. tuvo mucho éxito, vamos. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y todo esto lo hacíais ya más o menos profesional. Sí, bueno, el primer año, pues como todo íbamos aprendiendo un año tras otro, pues íbamos aprendiendo de nuestros errores. Pero no me refiero a eso, me refiero a que lo profesionalizasteis. O sea, erais Sí, 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 sí. autónomos, pagabais vuestros impuestos, tal, o lo hacíais así un poco en plan municipal. Lo hacíamos en plan municipal, Ajá. digamos, nosotros lo organizábamos, el ayuntamiento se ponía, digamos, la medalla como lo que lo organizaban ellos. Vale, vale. O sea, como si fuerais una asociación o algo de eso, ¿no? Claro, porque éramos una asociación. Vale. ¿Y qué recuerdas de esa época? Cuéntame algo. De esa época, pues recuerdo muchas cosas, recuerdo un año, porque siempre teníamos el mismo problema, que cuando iba a llegar la fecha, el ayuntamiento pues nos decía, mira, vaya a tener la carpa tal, o vaya a tener tal sitio, y luego el último día no lo cambiaban. Joder, ¿por qué? Pues porque sí, movidas municipales siempre pasaba algo. Sí. Pues un año nos pusieron una carpa muy pequeña, y cuando fueron a montar las luces de sonido, levantaban el techo de la carpa. Joder, no cabía. Y cuando los grupos, no, y los grupos que se subían tenían que estar así, Agachados. casi agachados. Sí, pero luego nosotros decidimos, la carpa es muy pequeña, vale, abrimos un lateral, cogimos vallas de estas de la obra y con lona verde de la obra ampliamos el local como 3 o 4 veces más, con brida y... ¿Y le subisteis la altura? No, la subimos el ancho, lo Sí. ampliamos de ancho. Madre mía. Menos mal que no había controles de seguridad ni nada de eso ahí en esa época, ¿eh? Que si no, Nada. os cierran el garito. Totalmente, vamos, nos lo cierran totalmente el garito. Vale, oye, ¿qué afluencia tenían los conciertos? ¿Qué afluencia tuvo el primero? El primero, pues a lo mejor que tuviera unas 300, 400 personas, que está muy bien. Para ser el primero, sí, muy bien. ¿Y luego? Para ser lo que es, digamos, era más o menos esa media, menos un año que tuvimos un grupo conocido del pueblo, que se volvieron a juntar un montón de años, Ajá. y ese año llenamos la carpa y fueron unas 1.500 personas lo que metimos. Madre mía, ahí sí hicisteis caja buena, ¿eh? Y sí, ese año fue una locura. Vaya. Y mientras tanto, esta aventura de los conciertos lo compaginabas con ya eras autónomo de antenista trabajo. con el otro socio, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo eso? De antenista estuve un par de años o 3, porque pasaba lo mismo de siempre, que de primeras van muy bien hasta que la gente dejaba de pagar. Porque trabajábamos con muchas comunidades y no recuerdo cómo se llaman, los que gestionan las comunidades de vecinos, Los administradores. los administradores, pues a veces te iban dejando dinero enganchado. Venga, esto no te lo pago luego, esto te lo pago luego. Pues con el de esto te lo pago luego, al final pues tuvimos que echar el portón, como el que dice. ¿Tú qué opinas de los administradores? Que hay algunos que son muy, digamos, demasiado listos. Pasa como con los políticos, que a veces se vuelven demasiado listos. Eso siempre se ha oído, ¿eh? Yo siempre he escuchado que los administradores, Sí. a ver, no digo todos, evidentemente los Sí. habrá honestos, pero que la mayoría son unos piratas, ¿eh? ¿A ti te han llegado a pedir comisión por darte una reparación en una comunidad de vecinos? Claro que sí, un montón de veces. Luego lo niegan siempre, macho. Claro que sí. Lo niegan siempre. Ellos pasan los Un presupuestos montón de veces. infladísimos, pero para llevarse luego su parte, Claro. aparte del salario. Incluso Manu te decían,
esto me hace el presupuesto con material Televes, que digamos el material Televes es el más caro del mercado, Ajá. y luego me decía, me pones del barato. Qué sinvergüenzas. Qué sinvergüenzas. Y luego, claro, la diferencia de la llevaban ellos. Claro, hombre, claro, siempre tienen que trincar algo. Pero la verdad que eso siempre se ha escuchado y como que esa falta de honestidad en el tema de la administración de fincas. Sí, sí, La sí. verdad que, pero Sí, sí, no sé, macho, es que está podrido, el mundo está podrido, tío. sí. Totalmente. Está podrido. A mí me gusta una frase de Jimi Hendrix que dice, el día que el poder del amor supere al amor al poder, el mundo conocerá la paz. Joder, macho, pero eso hay que darle una vuelta, eso hay que darle una vuelta y repasarlo, ¿eh? Sí, a que sí, porque la gente de que tiene un poquito de poder, un poquito de ya se sube, ya se lo cree. Yo no sé, esto es, no sé, es así, es una locura. Es una Sí, sí, locura. sí, sí. Bueno, entonces ya te cansas y dices, mira, que no va bien esto, ¿no? Sí, que Que la sociedad no funciona. la sociedad no funcionaba y me salí y ya estaba harto de coche, harto de kilómetros, porque queda mucho tiempo, muchos kilómetros, y me metí a trabajar en una tienda de Pero electrodomésticos, espera, Custodio, si tú siendo autónomo, tío, que puedes trabajar en tu zona, ¿por qué te desplazabas tanto? porque en mi zona no había, es que eso es lo que hoy iba a explicar. En mi zona, digamos, el trabajo de antenista Ujú. lo hacen las típicas tiendas de electrodomésticos, que a lo mejor te venden la tele y si hay que reparar la antena te la reparan por nada y menos. Pero bueno, vamos a ver, eso lo puede hacer una tienda de electrodoméstico, pero a ver, para ser antenista requiere de cierto conocimiento. Entonces, no toda la gente que te Claro, vende una pues televisión tiene el conocimiento de antenista. Te pueden sintonizar los canales, pero si hay que subir al tejado y colocar pues amplificadores y demás, eso ya tienes que saber. Pues esa es la cosa, ahí es donde iba ahora. En mi pueblo, pues bueno, en esa época había 3 tiendas de estas y todas tenían pues a sus instaladores que lo mismo te arreglaban una lavadora que te ponían una antena. Y no había posibilidad de que tú trabajaras con ellos. Sí, esa es donde yo voy. Yo entré en una tienda de estas Ajá, a trabajar. claro. Y pues eso, pues ya aprendí a reparar frigoríficos, a poner aire acondicionado, a reparar microondas, reparar todo tipo de Pero electrodomésticos. seguías de autónomo, o ya no, ya contratado. No, ahí ya estaba contratado. Ah, vale, o sea, no, yo me refería a que te hubieras puesto a trabajar con ellos como autónomo, colaborador con ellos para facturarles a ellos las instalaciones y tal. No, no, yo ahí ya me puse, digamos, de trabajador. Tú dijiste, no quiero problemas, quiero mi nómina todos los meses y punto. Sí. Pero es que resulta que entre lo de Motril y esto, pues hubo un espacio de tiempo. Venga, va, cuéntamelo. Pues este espacio de tiempo es que yo acabé con lo de Motril y no acabé muy bien, vamos, que nos dejaron dinero de vez, ya lo dejamos. Con tu colega. Sí, y volví a contactar con el muchacho que me había enseñado a mí el oficio, que El, se de- había puesto por su cuenta. el del almacén que te metió tu hermano. Sí, Vale. y él se había puesto por su cuenta y me dio trabajo. ¿Ese era de tu pueblo también? No, ese era de un pueblo de Granada, de otro pueblo de pegando a Granada. ¿Muy lejos? Una media orilla. Bueno, bien, ¿no? No era lo mismo que íbamos a Motril todos los días. No, hombre, claro, media horita, bueno, es aceptable, asumible. Media horita todos los días y la verdad que ahí yo trabajaba con él, pero era en plan de cada uno un coche, cada uno a su trabajo y a sacar trabajo. Pero contratado. Sí, contratado y un buen sueldo. Tú de autónomo ya no querías saber nada. Tú ya No, yo ya no quería saber nada, no quería saber nada de autónomo. saliste escaldado. Saliste Sí, 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 escaldado. sí. Con una experiencia tiene uno bastante. Oye, ¿tú qué recomiendas a la gente que quiere emprender? ¿Que se hagan autónomos? ¿Tú como que has estado bebiendo de todos los vasos? Depende del trabajo. Si es un oficio que tú sabes que va a ir bien y que va a sacar rentabilidad, sí. Si Macho, no, es que si yo sé eso no te pregunto. Claro, evidentemente, si yo sé que va a ir bien y que va a sacar rentabilidad no pregunto a nadie. No, yo te es digo que ante hoy la día incertidumbre de que digas, jolín, es que lo que hay no me convence o yo sé hacer esto o quiero hacer esto, voy a dar el paso. ¿A ti te sirvió dar es el que es paso? complicado. ¿Pero te sirvió para algo? A mí me sirvió. Ujú. Sí me sirvió, digamos, para aprender, para hacerme a mí mismo bastante, porque aprendí mucho, Claro. pero luego laboralmente no tienes derechos, prácticamente. El autónomo no tiene No, derechos. no, es un esclavo, ¿eh? de la administración. Y yo en mi época pagaba un poco más de 200 euros, pero es que está ya cerca de 300, si no es más. ¿Qué opinas tú, Custodio, de la gente que se cree que un autónomo es un empresario?
que no sabe nada, vamos. No saben nada, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Eso es lo mismo que el que llega a un bar a tomarse algo y empieza a exigirle al camarero o empieza a ponerse, cuando no sabes que ese camarero, a saber las horas que lleva, lo puteado que está en su trabajo y demás. Claro, es que la gente tiene esa noción o esa mala información Claro, de que un autónomo es un empresario. A ver, un autónomo es un trabajador que se paga sus gastos, ni más ni menos. ahí está, no deja de ser otra cosa. Es duro, es duro. Sí, mucho, mucho. Y bueno, pues ya después de este trabajo, porque yo estuve con mi amigo estuvo 1 año y pico, casi 2 años, hasta que me dijo que había aflojado el trabajo Y otra vez, y que lo sentía, pero que no tenía trabajo para los dos. qué mala suerte, macho. Sí, sí, bueno, uno va dando tumbos. Yo he ido toda la vida dando tumbos de un sitio a otro. Oye, tú no te has planteado nunca, Custodio, salir de Andalucía a buscar trabajo? Me lo planteé, pero ahora llegaré a ese momento. Venga, va, ahora llegamos. Bueno, voy resumiendo un poco. Después de acabar con mi compañero ya me puse en contacto con una de las tiendas de electrodomésticos de mi pueblo Ajá. y ahí aprendí el oficio, digamos, lo mismo arreglar una lavadora, un frigorífico, montar un aire acondicionado, que monté mucho, Sí. porque empecé a trabajar en la campaña de verano montando aire acondicionado y de vez en cuando alguna antena. Y ahí estuve pues otro tanto tiempo. ¿Otro tanto tiempo? ¿Cuánto? Otro tanto tiempo, pues 1 año y pico, casi 2 años. Jolín, macho, no cuajas, Hasta ¿eh? que, No pones el huevo en ningún no, sitio. pero ahí lo que pasa, yo estaba bien, el trabajo iba bien, pero me pagaban muy poco y el seguro, pues, nunca, no era el que debía, el seguro. No te entiendo. ¿Cómo que el seguro no era el que Pues debía? que yo tenía un seguro de 6 horas y yo echaba 12 horas Ah, diarias, vale, tú dices la cotización, que cotizaban por menos la horas. cotización. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y al final dije, nada, al final, es que es lo que pasa, porque al final lo que me pasó fue que un día cargando un aire acondicionado, el gas, el gas se escapó y me quemé la mano. Uf, Y me salieron una ampolla impresionante. Claro. Y yo con el seguro que tenía, lo poco que me cubría, vamos, una mierda. no te pagaban nada, ¿no? Nada. Y al final dije, toma viento. ¿Cuánto estuviste de baja por eso? Estuve un par de semanillas, porque es que se me pusieron las manos hinchadas, una ampolla impresionante. Y ya se lo dije a mi jefe y digo, mira que no. Y ya, pues lo que hice pues fue optar por trabajar en la cooperativa, que digamos en mi pueblo, al ser el espárrago verde un producto autóctono, Ujú. durante 4 o 5 meses al año tienes trabajo, pero echas 9, 10, incluso había días que echamos 13 y 14 horas diarias, Sí, y en esos 5 meses pues acaba el sueldo de todo el de año. 8 o 9 meses, Claro. casi. Oye, ¿seguías con los conciertos todavía? Sí, ahí seguía con los conciertos. Que parece que no, pero oye, también es un apoyo eso. Sí, 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 era un apoyo. Porque ahí la campaña del espárrago empezaba a finales de febrero o marzo y estaba hasta junio. Y yo en junio acababa y en julio empezaba a preparar el concierto que era siempre para agosto-septiembre. Ajá. Y ahí estuve hasta el año 2017. En la cooperativa. Sí, porque ahí yo es que lo que pasa, yo tenía un trabajo que yo estaba de pie delante de una cinta transportadora que iban pasando espárragos. Sí. Y durante 9, 10, porque al principio echabas 15, 16 horas, pero eso fue el primer año. Ostras. Madre mía, qué locura. Porque luego ya dije, no quiero tanto dinero. Pero de pie, tío. ¿No os dejaban sentaros? No, no, no. Vamos, es 15, 16 horas que tú parabas tu rato para comer, tu rato para el bocadillo, ibas al baño, pero que sí, claro. Hombre, imagino. Y más no va a estar ahí 15 horas como una estatua. Pero que sí, que estaba allí parado de pie. Claro, pues tú imagínate eso, después de 7 años, lo que te afecta eso a los músculos de la espalda. Claro. Porque es que mi trabajo era coger espárragos de la cinta y levantarlos con el brazo y soltarlos en un cajón. Ajá. Pues yo aquí las cervicales se me hincharon de tal forma que es que me daban unos vértigos impresionantes. Y en el año 2016 me dieron los vértigos, me tuvieron que sacar de allí, me llevaron al médico y todavía no me han sacado lo que tengo.
Me han dicho que posiblemente sean las cervicales, Que pero tengas alguna hernia o algo, ahí está la cosa. a lo mejor. Bueno, pero ¿tú qué tal te encuentras? ¿Bien? Yo bien, yo lo que pasa es que si hago demasiado esfuerzo, pues noto que me vengo abajo, que me dan mareos, que me Y da... si miras para arriba mucho rato, ¿no? También. Sí, también, también, Claro, claro. también. Entonces, ¿qué haces? ¿Te sales de la cooperativa? En el año 2016 estaba yo pensando en irme a trabajar a Francia, a la manzana, A la recogida de la manzana. a la recogida de la manzana, Ujú. porque era un trabajo de temporero que te iba allí, estás allí 2 o 3 meses y te trae un dinero para acá. ¿Conocías a alguien que lo había hecho? Sí, conocí a un muchacho, me puse en contacto con él, pero resulta que un mes antes de irme a Francia, conocí a la que hoy es mi mujer, Vaya por Dios, qué casualidad. que es de aquí de Jaén, de Las Tagalajá. cosas pasan por algo, si ya sabes tú. Claro, claro. Y entonces pues ya la conocí, empecé con ella, y en el año 2017 ya me vine aquí a vivir. Sí, pero bueno, ¿y en qué trabajabas? Porque claro, si dejaste la cooperativa y no fuiste a Francia, tenías que hacer algo. Pues ahí es donde voy ahora. Venga, va. Mi mujer, como buena jienense, pues tiene olivos, tiene aceituna, Ajá. tiene campo, y Sí, sí. entonces puede ir a trabajar el campo con ella. O sea, ¿y ese es tu trabajo ahora? Estás de agricultor. Sí, sí, de agricultor con ella. Qué bueno. Con mi mujer, sin horario, Pero es duro también, ¿eh? es duro. Es un trabajo duro, para un trabajo al aire libre, pero no tienes jefe, no tienes horario, y voy con mi mujer. Bueno, Vamos, sí que, eso de que no tienes jefes es relativo, ¿eh? sí, Porque, bueno, el cuidado. jefe me acuesto todos los días con él en la Sí, cama. bueno, ya, bueno, sí. Siempre que quiera el jefe. Vale. Entonces, y ahora ya dedicación exclusiva a los olivos. Me refiero a que son olivos, son todo olivos, olivos. Sí, 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 todo olivo. Aquí en Jaén, Jaén lo llaman el mar de olivos, porque tú, una vez que vienes, ya no a la provincia de Jaén, si tú ya vienes por Córdoba o empiezas a bajar desde Madrid, de que pasas de Peñaperro, nada más se ven olivos, no se ve otra cosa. ¿Cómo es trabajar con los olivos durante el año? ¿Qué es lo que hay que hacerle al olivo? ¿Cómo funciona? Pues mira, digamos, la campaña fuerte empieza en diciembre y es hasta marzo, abril, Que eso es la recogida. la recogida de la aceituna. Vale. Cuando tú terminas la recogida, digamos, tienes que hacer lo primero que la cortas, que es cortar las ramas viejas, cortar las ramas que ya no van a servir por otro año, cortarlas. Cuando ves que va a venir la época de lluvia, echar abono. Sí, sí. Luego ya, después de que echas abono y viene la época de lluvia, tienes que quitar la hierba, desbrozar. Porque la gente supongo que estará imaginando el olivo, a lo mejor 10 olivos, 20 olivos. ¿De cuántos olivos hablamos? Ya hablamos de 1000 y pico olivos. 1000 y pico olivos. Claro, es que eso es mucho Claro, trabajo. Es que no es lo mismo quitar las ramitas a uno que quitárselas a todos. claro. Y que no están todos en el mismo sitio. Que mi mujer tiene, digamos, son 1000 y pico olivos repartidos por varios sitios. Que digamos, desde el que está más lejos al otro que está más lejos puede haber 3 horas de camino. Lo que pasamos es, tú vas a uno, acaba el corte, digamos, acaba la zona, te vas a otra zona, luego a otra zona y así sucesivamente. ¿Requiere atención el año entero el olivar? Sí, menos la época ahora de verano, estos meses son los que estamos más tranquilos, en los meses de más calor. Ni aparecéis por allí, ¿no? Ahora no, ahora no. Si ahora mismo, si tienes que ir algún día a ver riego, vas. Pero ya hasta septiembre, en septiembre, ya tienes que ir a hacerle, digamos, una limpia, que es quitarle las ramas que no le sirven y demás. Claro, claro. Y ya limpiar los suelos, digamos, vas con la sopladora, con una máquina de sopla, para soplar los suelos de hojas, ramas y demás, para por si se cae el aceituna al suelo, para que no se ensucie. Ujú. Oye, ¿habéis tenido el problema de que os roben las aceitunas alguna vez? Sí, pero nos han robado muy pocas, digamos, un montón o dos, pero que no nos han robado muchas. Claro, pero porque eso existe, ¿verdad? Eso de que la gente va, Claro, claro que sí. furtivea la aceituna. Sí, sí, van por la noche, van camiones, van furgonetas de gente y roban la aceituna por la noche. Eso existe mucho. Y en los olivares, ¿quién vigila? ¿La Guardia Civil de...? Allí es casi imposible que vigile nadie, porque la Guardia Civil bueno, la policía está en el pueblo, pero la Guardia Civil, pues se puede dar una vuelta. Si da la casualidad que ven algo, claro, es que tú ten en cuenta que son muchos
muchos kilómetros es que es inmenso. Sí, 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 Las hectáreas que hay de aceituna en Jaén. claro. Es que no sé si lo escuché, la noticia que iban a Jaén iba a ser nominada Patrimonio de la Humanidad por el Mar de Olivos que tiene. Hombre, pues estaría bien, ¿no? Claro. Estaría bien. Y luego, una vez que recogéis la aceituna, a la cooperativa, ¿no? Sí, a la cooperativa, en el remolque, la vacía en la torba y ya está. Y a cambiarlo por aceite. Claro. Ahí ya lo convierten en aceite y ya, pues cuando lo vendan, pues te lo pagarán. Claro, claro. Vaya, bueno, pues mira, otra cosa que hemos aprendido. Sí, 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 sí. Vale, entonces ahora estás de agricultor, pero haces más cosas, ¿no? Claro, es que mi faceta creativa, claro, después de lo del festival, yo tenía mi faceta creativa aquí dando vueltas de quiero hacer algo. ¿Y qué hiciste? Pues un día en la aceituna trabajando, porque es un trabajo muy monótono, yo dejé mi mente volar y me vino a la mente pues una historia. Y yo esa historia la veía pasar por mi cabeza como una película. Ajá, De esto que tú estás trabajando, desconectas un poco y ves pasar imágenes por tu cabeza, pues sí, sí. igual. Pues al año se lo conté a mi mujer y me dijo, ¿por qué no escribo el libro? Y yo he sido una persona que me ha gustado siempre leer mucho, yo leo mucho. Y dije, pues, pero mira, me voy a poner a escribir libros. Anda, qué bueno. Sin tener idea ninguna a mano, cogí el móvil y por las noches me descargué una aplicación y por las noches, que era el momento que estaba más tranquilo, iba escribiendo el libro. Pero con el móvil. Sí, 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 con el móvil. Pero bueno, ¿y dónde ha quedado el lápiz y el papel y esas cosas? Uf, eso quedó muy atrás. Madre mía. Eso quedó muy atrás. Vale, vale, Con vale. el móvil lo escribí, mi primer libro. Vale, ¿y cuánto hace de eso? Eso pues puede ser. Estamos en 2025, lo saqué en 2023, en 2022. En 2022, o sea, que había pasado la pandemia. Sí, 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 sí. Bueno, la pandemia fue otro show. ¿Qué tal llevaste el tema de la pandemia? Pues unos días antes de que dijeran lo de la pandemia, de que saltara la alarma, nos íbamos a casar. Y nos pegamos toda la pandemia ensayando el baile de novios hasta que acabó la pandemia y nos pudimos casar. Te salió bien entonces, ¿no? Tuviste 3 Sí, meses. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estuvimos ahí un año y pico, pues ensayando el baile de novios, ahorrando para la boda y demás. Claro, oye, ¿a vosotros os dejaban salir a los olivos en el tema de la pandemia, en el confinamiento? Sí, nos dejaban salir a los olivos y luego yo tengo la suerte que vivo en las afueras del pueblo y me iba a sacar a los perros ahí a un descampado y me pegaba con los perros ahí 1 hora, 2 horas, lo que a mí me pareciera bien. Menos mal, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, Y vale. además la pandemia fue eso, No, es fue... que estaba pensando que si te hubiera venido la idea de escribir el libro antes, jolín, habías aprovechado todo ese Claro, tiempo, tío. eso le vino a mucha gente. Yo conozco ahora, desde que estoy en este mundillo, conocí a muchos escritores y la mayoría fue la pandemia lo que les dio por escribir el libro. La pandemia dio para pensar demasiado, yo creo, para pensar mucho a mucha Sí, gente, ¿eh? sí, para pensar y darle una vuelta a la vida. A mí la pandemia me hizo pensar y darle una vuelta a la vida y decir, tenemos que frenar un poco esta vida, que lo queremos todo corriendo, todo deprisa, ir un poco más calmado, no sé si me entiendes. Hombre, yo claro que te entiendo, yo os entiendo De a echarle todos. un poco el freno, de echarle un poco el freno a la vida. Sí, sí, que vamos acelerados. Sí, sí. Oye, ¿y esa película que te venía a la cabeza y tal, ese fue tu primer libro o tu único libro? Ya tengo un montón. Anda, fíjate. Ese lo escribí, ese lo escribí y una vez que lo tuve escrito, pues me puse a buscar por Google a ver cómo se hacía para buscar una editorial. Pero espera, no te anticipes. ¿La historia, eso es una historia que tú te inventaste o era algo autobiográfico también? ¿Tenías un Ahora, poquito? ahora te lo explico porque la historia tiene su miga. Venga, va. La historia es, bueno, si quieres hablo un poquito de la historia. La historia eran dos policías en Granada que están investigando un asesinato y uno se enamora de una chica. Pues resulta que la chica lo vive en primera persona. Que digamos, ella siente y vive como que está asesinando a la gente. Ostras, Y a la vez se está enrollando con el policía jefe, madre mía. que investiga todo. ¿Eso por qué aparecía en tu cabeza, tío? ¿A ti te mola la novela esta de policíaca y las pelis y esas cosas? Y a Ah, mí me mola mucho las novelas policíacas, claro, claro, me gusta el CSI, me gusta toda esta serie y todas estas películas. claro. Por eso tu cabeza iba un poco por libre, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Ahora voy a explicar porque es que fue muy curioso, pero tengo que contar una cosa antes para llegar al punto. Vale, vale. Pues bueno, pues resumiendo, que yo saqué mi libro, busqué una editorial que fue de autopublicación y lo saqué.
y me fue bastante bien. Vamos, se vendió, hice mis presentaciones, mis cosas, se vendió. Custodio, ¿cómo es autopublicar? Porque he hablado con mucha gente que ha escrito libros y tal, pero nadie me ha contado cómo es autopublicar. Tú cuando decides escribir un libro y sacarlo, ¿cómo lo haces? ¿Qué pasos das? Autopublicar, vamos a ver. Yo recomiendo que si eres una persona como yo, que tengo un estudio básico, buscar una editorial de confianza que te haga el trabajo en condiciones. Porque yo, por ejemplo, mi primer editorial, no voy a decir cuál es, pero la corrección que me hizo pues fue una patata. Me hizo una corrección muy mala. Ajá. Y entonces yo para mi segundo libro pues busqué otra editorial. Digamos, son editoriales que se dedican, digamos, te hacen el trabajo, te hacen la corrección, te hacen la portada, maquetación. Vamos, que a ti te llegan los libros a tu casa Sí. y te cobran una X. Pero los libros son tuyos. Tú todo lo que vendes es para ti. Pero te cobran un X por hacerte las correcciones, o sea que llegan a cambiar cosas. No, pero las correcciones, a lo mejor alguna coma, Ah. o por ejemplo, yo cuando escribo me repito mucho, digamos, hay palabras que repito mucho. Ujú. Una corrección de estilo se llama. Vale, vale. Eso lo hace la editorial, te dice, te vamos a cobrar 1.000 euros por hacerte esto. Sí, te vamos a cobrar tanto. Sí, lo que sea. Yo, por ejemplo, estoy con una editorial que ya después de 3 libros he encontrado una editorial de confianza. Pues eso, la cosa de después del primer libro, yo dije, tengo que escribir otro de Jaén. Porque digo, si escribiste de Granada... Vale, espera. Que entonces eso no es autoeditar. Es autoeditar, porque digamos, a ti te hacen el trabajo, pero tú, digamos, tú te lo tienes que hacer todo, tú lo tienes que vender, tienes que moverlo por redes, tienes que hacerlo tú todo. Ah, vale. Ellos te hacen un trabajo para el que tú le estás pagando, que es corregirte el libro, hacerte la portada a tu gusto y hacerte, digamos, las cosas para que el libro esté en tu casa. Pero eso ya es editar, te lo editan ellos. Sí. Pero tú no lo autoeditas. No, yo es autopublicar, eso es autopublicar. Eso es, vale. Es que ahí luego hay gente, hay escritores pues que se especializan en maquetar, otros se especializan en hacer portadas, otros en corregir, y luego pues tienen contactos y entre uno y otro se ayudan. Ujú. Pero yo prefiero que la misma persona me lo haga todo, aunque yo le tenga que pagar, pero ya tengo a quien reclamarle y a quien exigirle. Ujú. Bien, no, y que saben, si son profesionales, saben hacer las cosas, claro. Nosotros no sabemos si nos ponemos. Esa es la cosa. Qué bueno. El primer libro se me dio muy bien, se vendió bastante. Digamos, los 100 primeros, tuve que pedir otros 100. Creo que vendí unos 200 libros en pocos meses, aparte de los que vendí por Amazon. Tú ibas a la gente y decías, oye, que tengo este libro. Yo iba, por ejemplo, en mi pueblo, hice una presentación, pues fueron todos mis amigos y vendí 40 o 50 libros. En ese mismo día. Sí, en ese mismo día. Y luego la gente pues me escribía por redes, me escribía por WhatsApp, me escribía, mándame el libro, me escribían de amigos, de todo, pero pues. Qué bien. Y empecé también un poco, porque yo ya digo, el primero, y ya me puse a escribir el segundo, digamos. Te viniste arriba. Sí, pero yo decidí pues formarme, Ajá. que ahí que es donde viene lo guay. Bien. Hice varios cursos de formación, Ujú. pero había uno que era muy especial, que era en Granada, y era con Jesús Len, que es un periodista que es una eminencia en Granada. Y el tío este pues llegaba todos los viernes, porque eran los viernes del curso, y él durante las explicaciones que te daba, su explicación era, tenéis que ver esta película, tenéis que leer este libro, tenéis que ver esta serie, tenéis que ver no sé qué. Aparte de las explicaciones te daba recomendaciones de cosas. Ah, vale. Pero también te explicaba, porque si no... No, sí, Claro. te iba explicando, pero te hacía recomendaciones. Vale. Y una de las cosas que me explicó, de por qué te hacía esas recomendaciones, dice, porque la mente es muy extraña. Dice, cuando tú estás escribiendo un libro, tú puedes coger una idea de una película tal o de una serie tal y adaptarla a tu libro. Pero hay veces que esa idea se te ha quedado grabada en la mente, tú no lo sabes y te sale de repente. Claro. Que eso fue lo que pasó con mi primer libro. Que ahí es donde quiero llegar. Claro, por eso yo te pregunté que un tema así tan rocambolesco como el de la chica visionaria, de los asesinatos y demás, digo, eso porque a ti te mola el tema este, lo tienes en tu subconsciente metido y al final te va saliendo. Esa es la cosa, que ahí es donde quería llegar, que después de que me explicaran esto, un día estaba yo en la casa viendo un episodio de CSI y yo me quedé viéndolo y digo, este episodio no lo he visto, pero me suena porque hay igual que mi libro. Digo, hasta que yo lo he visto, lo he olvidado y mi cabeza la ha adaptado. A ver si te lo han copiado. Claro.
Luego fue también curioso, porque luego salió una serie de Star Wars y el primer capítulo era similar a mi libro también. ¿Ves? Al final, claro, tú eso lo habías visto y se te quedó ahí retenido Claro. en el cajón. Se me quedó retenido en la mente, claro, y mi mente, pues lo que hizo fue adaptar esa historia a Granada. Qué bueno. Oye, ¿y cuántos libros llevas ya? Pues llevo 4 y en unos meses publico el 5º. Eres un máquina ya, escribiendo. Sí, sí. Bueno, escribiendo. Llevo 5, voy a publicar 5º, pero es que tengo escritos 3 más un montón de relatos. ¿Y todo de la misma temática, así, el tema el true crime? No, mira, los 3 primeros sí, pero hubo el año pasado me propusieron escribir un libro a 2 manos con otra escritora Ajá. y era un especial de Navidad. Y yo este libro me costó horrores porque yo ya me estaba saliendo de lo que yo hacía. Claro, pero bueno, eso da miedo, pero es bueno, ¿eh? Esa es la cosa, que ya me gustó salirme de mi zona de confort y ya pues he seguido en ello, saliéndome. Que has descubierto otro abanico de posibilidades. Sí, porque ahora el libro que voy a sacar ahora es un libro de fantasía, pero estilo manga, Toma ya. que he hecho una mezcla de Dragon Ball con Caballeros del Zodiaco, con un montón de A ilustraciones. ver qué sale de ahí. Sí, 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 sí. Qué chulo, tío. Jolín, Sí, sí, macho, desde que empezaste la escuela taller, ahí haciendo jardinería, Ojo lo que cambian las cosas Y lo que da la mente, porque y lo que te sí, queda. sí, sí, sí. Porque además yo este libro espero que guste mucho porque una cosa que no te he contado, que se me ha pasado, que yo con mis libros los suelo mover mucho por los salones del manga y los salones del cómic a venderlos. Porque a la gente joven, la sangre, el sexo, todas estas cosas les venden mucho los libros, les gustan. ¿Cómo es ir a un salón del cómic? Eso me encanta. Yo lo primero que tengo que hacer es echar la solicitud. Digamos, Pero tú te que va a enteras o haber... pones en Google salones de cómic en la Andalucía y te vienen ahí un listado o cómo va. En redes sigo a todos los que organizan salones del cómic en Andalucía. Ajá. Que está Eventos Go, está Manga Fest, está la Fizón, la Fricón, vamos, que hay varios, los sigo en redes. O sea que eres un friki. En el momento, sí, 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 yo soy súper friki. Sí, madre mía. Qué bueno. Yo soy súper friki, Vale, entonces te apuntas y ya está. Y vas. claro, y ya a la mayoría te cogen. Ahora, si es muy grande, es más difícil que te cojan, Porque va mucha gente, ¿no? porque van muchos artistas, muchos artesanos, muchos demás. Hombre, también creo yo que a lo mejor tienen en cuenta el caché de cada autor, ¿no? De cada vendedor, de cada... No lo sé yo cómo lo hacen, porque, por ejemplo, en el de Granada, hace 2 años me cogieron y el año pasado no. Digamos, yo lo hacen, no sé cómo lo hacen, la elección. Y tienes que pagar. Sí, en el de Granada, por ejemplo, que es el más grande que he ido, allí son 100 euros la mesa el fin de semana, pero es que son 45.000 personas lo que se entra allí. Que interesa pagarlo, claro. Claro, yo he llegado a vender allí 30 libras en un fin de semana. O sea, que has amortizado bien los 100 euros. Sí, sí. Claro, bien, bien, bien. Qué bueno. Claro, tú ten en cuenta, es que es lo que yo pensé y se lo dije a mi mujer. Digo, yo voy a vender a una feria del libro y va a ir Juan Gómez Jurado, va a ir Reverte, va a ir cualquier escritor conocido y él es el que vende los libros. Yo no los vendo. Yo a lo mejor vendo 1 o 2. Claro. Pero yo me voy a un salón del cómic donde somos 4 o 5 escritores y todos somos noveles, todo el mundo tiene las mismas posibilidades de vender. No, es que bueno eso, claro. Es que es un mercado, claro. Y al ser mis libros pues son, como tú dices, true crime, pero es muy estilo Juego de Tronos. Digamos, lo que le gusta a la gente, sangre, sexo, lo que le gusta a la gente hoy día. Eres un visionario, pues tío. Si sabes vendérselo, eres un máquina. Sí. Pues si sabes vendérselo a la gente, se lo vendes bastante bien. No, y más en los salones estos del cómic, que son todos frikis y que les mola. Sí. Oye, pues muy bien pensado, ¿eh? Y además te lo pasas, yo me lo paso muy bien, a mí me encanta. Qué bueno, qué bueno. A mí me encanta. Yendo ahí, pues ya se me ocurrió la idea, claro, porque me llegaban muchas veces menores o incluso hijos con sus padres que quieren comprarme los libros, pero los míos son para mayores. Y entonces dije, tengo que hacer algo para todas las edades. Claro. Y entonces ahí viene el libro este que voy a sacar ahora. Muy bien mezclado, muy bien mezclado. Sí. Pues Sí, la verdad que sí. Seguro que vas a tener tirón, ya lo verás, ¿eh? Porque ese mercado está a tope. Yo creo que sí, además he tenido una idea. No la digas a ver si te la van a copiar, que esto lo oye mucha gente. No, esta idea la estoy poniendo por redes ya, que es que contacto con una ilustradora que es amiga mía
y antes de cada capítulo ella me ha hecho pues una ilustración de una imagen del capítulo. Del tema manga. Así estilo manga. Pues resulta que mientras me estaba haciendo las ilustraciones y demás, me dice, tú sabes que esto que estamos haciendo es un estilo de novelas que se vende en Japón, que las que triunfan van a los cómics y al anime. Digo, vale. Digo, no he inventado nada nuevo. Pues vamos a empezar a abrir el mercado, vámonos a Japón un día. Claro. Y yo digo, bueno, pues a ver. Qué bueno. Y ese es el proyecto que tengo ahora. Pues nada, pues yo te animo, que tires para adelante. Como nos pasa siempre, macho, llevamos ya 1 hora de charla y súper entretenido. Y súper amena. Pues nada, oye, deja dicho aquí dónde pueden ver, o sea, dónde pueden encontrar tus libros, los títulos, aprovecha ahora. Pues mira, los títulos, el primero es Granada Oscura, el segundo Mito y Leyendas del Mar de Olivos, y el tercero el Triángulo del Sur. Y luego ya el que saqué colaborativo era unas navidades diferentes. Yo sé que son muchos títulos. Los podéis buscar en Amazon o yo creo que es más fácil buscarme a mí en redes. Claro, ¿cómo te encuentras? Por mi nombre. Custodio José Pérez Pérez. Pues ya está. Custodio José Pérez Pérez. Me buscas en redes y ya te lo mando porque además este libro que hemos estado hablando voy a hacer una preventa. Una preventa oficial, digamos, con una cajita, con láminas, con varias sorpresas. Y solo se puede adquirir por redes. Muy bien, muy bien. No, eso no sé. Eso es sorpresa, claro. Si no, no sería sorpresa. Sí. La verdad es que estoy preparando unas cosillas muy chulas. Bueno, Custodio, oye, pues te agradezco mucho que me hayas contado tu historia. Que es una historia súper chula, como todas, siempre digo yo que las historias de las personas son todas únicas y pues nada, agradecértelo. Te deseo muchísima suerte con tus libros, con tus proyectos. Si te puedo ayudar, cuenta con ello y pues nada, cuídate mucho y un abrazo fuerte. Gracias a ti, Manu, y otro abrazo para ti y para todos los oyentes. Muchísima suerte, cuídate. Muchas gracias.